Mis padres gastaron $160,000 en la boda de mi hermana y le dieron un brindis de 20 minutos. Cuando me casé, llegaron tarde, se fueron temprano y no se tomaron una sola foto conmigo. Luego descubrí que habían ido a la barbacoa de mi prima. Lo que hice después. Nunca lo esperaron. Me llamo Isabella Rodríguez. Tengo 32 años. Y la primera persona que me mintió el día de mi boda fue mi madre. Me envió un mensaje de texto a las 3:11 de la tarde, 14 minutos antes de que se suponía que debía caminar por el pasillo, y escribió: "El tráfico es ridículo, cariño, pero ya casi llegamos". El mensaje habría sonado cariñoso para cualquier otra persona. Para mí, sonó ensayado. Estaba de pie en la suite nupcial de un invernadero restaurado en Asheville, Carolina del Norte, mirando mi reflejo en un vestido que yo misma había pagado, en una habitación llena de mujeres que me amaban lo suficiente como para llegar temprano, planchar velos, arreglar horquillas y seguir sonriendo cada vez que me veían mirando la puerta. Había pasado 18 meses diseñando exposiciones de museo para los recuerdos de otras personas, y de alguna manera todavía creía que mis propios padres podrían finalmente ayudarme a crear uno que valiera la pena guardar. Debí haberlo sabido. Mi ramo ya estaba en mis manos. La señal de la música se había retrasado una vez. Mi prometido, Daniel, estaba esperando bajo un techo de luces colgantes y jazmín trepador. Y seguía escuchando ese estúpido mensaje de texto en mi cabeza. Casi llegamos. Esa frase me había seguido toda mi vida. Casi orgullosos de ti. Casi suficiente. Casi elegida. Mi garganta se apretó cuando la coordinadora del lugar llamó suavemente y preguntó si debíamos retrasar la ceremonia otros 5 minutos. Sonreí como lo hacen las hijas cuando intentan no avergonzarse en público y dije que sí. Claro, esperemos. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo que debía haber aceptado años antes. Si el día más feliz de mi vida todavía dependía de si mis padres se molestaban en llegar, entonces tal vez nunca había estado verdaderamente libre de ellos. No estaba nerviosa por casarme con Daniel. Estaba nerviosa por meterme en el mismo viejo guión familiar con un vestido más bonito. ¿Sabes a qué tipo de guión me refiero? El que nadie dice en voz alta quién importa más porque te lo han estado mostrando durante tantos años que ya no necesitan palabras. En mi familia, mi hermana Sofía siempre había sido el evento, y yo siempre había sido el personal de apoyo, de pie justo fuera del encuadre. 2 años antes, mis padres le habían organizado una boda a Sofía fuera de Charleston que parecía sacada de una revista de lujo. Peonías blancas por todas partes. Mantelería importada. Un cuarteto de cuerda al atardecer. Un monograma personalizado en la pista de baile. Sé exactamente cuánto gastaron porque una vez vi el desglose en el escritorio de mi padre mientras lo ayudaba a clasificar recibos después de su cirugía. $160,000, sin incluir la cena de ensayo. Mi madre le dio a Sofía un brindis de 20 minutos esa noche. 20 minutos completos. Lloró, rió, contó historias de la infancia de Sofía, la describió como radiante, elegante, talentosa, imposible no amar. Mi padre estaba de pie con una copa de champán en la mano, sonriendo a la multitud como si él personalmente hubiera lanzado una dinastía. En un momento, dijo, algunas hijas simplemente saben cómo hacer que una familia se sienta orgullosa. La sala rió suavemente, cálidamente, aprobatoriamente. Recuerdo estar cerca de la estación de catering con una sonrisa educada congelada en mi rostro mientras un camarero preguntaba si yo era parte del equipo de planificación. Eso fue casi divertido. Casi. Porque, en cierto modo, siempre lo había sido. Fui yo quien recogió los recuerdos olvidados, regresó por las bolsas de ropa extra, evitó que nuestra tía se quejara de su mesa y se quedó hasta tarde para ayudar a cargar los regalos en los autos. Esa era la forma de mi papel. Útil, confiable, fácil de pasar por alto. Así que cuando Daniel y yo nos comprometimos, me hice una promesa a mí misma. No rogaría por entusiasmo. No construiría mi boda en torno a la fantasía de que mis padres pudieran de repente convertirse en personas diferentes bajo una iluminación favorecedora. Elegimos un invernadero restaurado en Asheville porque se sentía vivo, cálido e íntimo. Mantuvimos la lista de invitados lo suficientemente pequeña como para que cada persona allí realmente importara.
Pagué mi propio vestido. Daniel y yo dividimos los gastos del lugar, el catering y las flores. Elegí personalmente cada detalle, desde la cinta de seda crema que envolvía mi ramo hasta los menús botánicos prensados en cada plato. La única contribución concreta de mis padres fue una frase vaga que mi madre repetía cada vez que alguien preguntaba si ella estaba ayudando. Oh, solo estamos dejando que Isabella haga su pequeño estilo. Su pequeño estilo. Así se refería al día más importante de mi vida. Mientras tanto, ella seguía republicando vídeos antiguos de la boda de Sofía cada aniversario con subtítulos como, sigue siendo el estándar de oro y algunos días nunca podrán ser superados. Me enviaba mensajes que sonaban útiles si no conocías su tono. ¿Estás segura de que un invernadero no se sentirá demasiado informal? ¿Estás segura de que la gente todavía hace cenas sentadas para bodas más pequeñas? ¿Estás segura de que tu vestido se fotografía bien sin iluminación de catedral? Cada pregunta llevaba el mismo cuchillo silencioso. Sofía lo hizo mejor. Y lo peor era que me había entrenado para absorber esos cortes como si fueran el clima. Sonreír. Redirigir. Seguir adelante. Ser la fácil. Ser la razonable. Ser la hija que nunca necesita demasiado. Pero solo puedes sobrevivir tanto tiempo con migajas emocionales antes de que empieces a notar el patrón tal como es. ¿Alguna vez has mirado hacia atrás en tu historia familiar y te has dado cuenta de que no estabas imaginando el desequilibrio en absoluto? Que no eras demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado necesitada. Eras simplemente la única de la que se esperaba que viviera con menos. La primera confirmación vino del ballet parking, pero la verdad ya había comenzado a formarse en mi cuerpo antes de que él dijera una palabra. La coordinadora regresó a la suite nupcial con una expresión cautelosa, del tipo que usa la gente cuando intenta decidir si las malas noticias deben susurrarse o entregarse de golpe. Detrás de ella estaba un chico del ballet parking, tal vez de 19 años, con los hombros rígidos, las etiquetas de las llaves enlazadas en 2 dedos. Parecía desear estar en cualquier otro lugar. Me adelanté antes de que alguien pudiera protegerme de lo que él iba a decir. Le pregunté directamente, ¿viste llegar a mis padres? Él asintió una vez rápidamente, luego miró a la coordinadora como pidiendo permiso para continuar. Le dije que estaba bien. Él tragó saliva y dijo que sí. Habían llegado hacía unos 40 minutos. El alivio me golpeó por medio segundo, delgado, estúpido y automático. Luego siguió hablando. Dijo que se quedaron en el auto unos minutos, preguntaron si esta era la única entrada y luego pidieron indicaciones para ir al lago Julian porque llegaban tarde a una barbacoa. Sinceramente, pensé que lo había escuchado mal, no porque la frase no fuera clara, sino porque mi cerebro se negaba a encajar esas palabras en la forma del día de mi boda. Le repetí la frase, tarde para una barbacoa. Él asintió de nuevo, más a regañadientes esta vez, y añadió que la mujer en el asiento del pasajero se había reído y había dicho, Isabella seguirá tomándose fotos. Podemos pasar después. Hay momentos en la vida en que el dolor no llega como una ola. Llega como precisión. Cada duda borrosa de repente cobra nitidez. Eso fue lo que me pasó a mí. No se habían perdido. No se habían retrasado por un accidente. No se habían quedado atrapados en el tráfico sin forma de comunicarse conmigo. Habían conducido hasta el lugar de mi boda, se habían sentado afuera mientras yo esperaba con un vestido blanco, habían mirado la entrada y habían tomado una decisión. Luego se fueron a una barbacoa, una de patio trasero, aparentemente en casa de mi prima Valeria. Sillas plegables, platos de papel, neveras con refrescos, alguien manejando una parrilla. Y lo que lo hacía tan imperdonable ni siquiera era que eligieran otro evento familiar. Era que eligieron algo tan informal, tan ordinario, tan absurdamente prescindible. Si se hubieran ido por una emergencia médica, habría entrado en pánico. Si se hubieran ido porque alguien estaba herido, lo habría entendido. Pero una barbacoa, no hay forma de suavizar lo que eso significa. Significa que mi ceremonia ocupaba un lugar inferior a los acompañamientos y las charlas triviales. Significa que la primera hora de mi matrimonio se consideraba negociable. Significa que creían que podían pasar más tarde y seguir llamándose padres que apoyan. La coordinadora preguntó suavemente si quería retrasar de nuevo.
Podía escuchar movimiento fuera de la habitación, invitados moviéndose en sus asientos, músicos esperando, mi vida tratando de continuar mientras yo estaba allí en un silencio tan agudo que se sentía metálico. Entonces mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de mi madre. El tráfico es horrible. No hagas un gran problema si nos perdemos el principio, cariño. ¿Pasaremos después, cariño? Miré la palabra hasta que dejó de parecer afecto y empezó a parecer estrategia. No hagas un gran problema. Esa siempre fue la orden oculta dentro de cada herida que me infligían. No hagas un gran problema cuando Sofía consigue la habitación más grande. No hagas un gran problema cuando tu cena de cumpleaños se pospone. No hagas un gran problema cuando tu ascenso es ignorado porque el perro de Sofía está enfermo. No hagas un gran problema cuando tu propia boda es tratada como una parada en el camino a otro lugar. El ballet seguía allí, mortificado. Le di las gracias porque nada de esto era su culpa y lo vi irse como si no pudiera escapar lo suficientemente rápido. Luego miré la puerta cerrada, el ramo en mi mano, el reloj en la pared, y entendí algo que debía haber aceptado años atrás. Esto no fue una sorpresa. Fue una confirmación final. Aún no habían arruinado mi boda. Habían expuesto el valor exacto que le daban. Y una vez que algo se expone tan claramente, no puedes volver a llamarlo confusión. Entré en la sala de preparación lateral y cerré la puerta detrás de mí antes de que alguien pudiera decir algo lo suficientemente amable como para hacerme llorar. El silencio allí se sintió extraño después del murmullo de la suite nupcial, como si el aire mismo estuviera esperando a ver qué haría yo. Dejé mi ramo en una mesa auxiliar y miré mi teléfono de nuevo. No porque necesitara más pruebas, sino porque la traición tiene una forma enferma de hacerte verificar lo que ya sabes. Abrí Instagram primero, luego el chat grupal familiar que mantenía silenciado por mi propia cordura. Ahí estaban, no en el tráfico, no disculpándose, no apresurándose en mi dirección. Mi prima Valeria ya había subido un carrusel titulado Reunión familiar en el lago. En la segunda foto, mi padre estaba de pie en la parrilla con el delantal color canela que le compré hace 3 navidades, sonriendo como si no tuviera ningún lugar más importante donde estar. En otra, mi madre tenía una mano alrededor de un vaso de plástico y la otra alrededor del brazo de Sofía. El pie de foto decía, finalmente, todos juntos de nuevo. Yo estaba a 38 minutos de distancia en un vestido de novia, y según internet, todos estaban juntos, excepto yo. Ese detalle caló más hondo de lo que esperaba porque no solo se habían ido. Era que, en sus mentes, mi ausencia no interrumpía la imagen de la familia. No era lo suficientemente central como para que se notara mi ausencia. Naomi me encontró allí de pie con el teléfono en una mano y el pecho tan apretado que pensé que podría romper la cremallera de mi vestido tratando de respirar. Cerró la puerta detrás de ella y no perdió el tiempo con las preguntas habituales. Me miró la cara y dijo, cuéntame. Y lo hice, no con elegancia, no en un monólogo cinematográfico y sereno. Se lo conté en fragmentos, estacionamiento, barbacoa, podemos pasar después. No hagas un gran problema. Su expresión cambiaba a cada segundo, de preocupación a incredulidad a algo mucho más útil que la lástima. ¿Iré? Ira limpia, sin confusión, en mi nombre. Me quitó el teléfono de la mano, miró las fotos y dijo, Isabella, si entran aquí más tarde esperando asientos y sonrisas, juro que los haré dar la vuelta tan rápido que pensarán que están de nuevo en el estacionamiento. Debería haberme horrorizado. En cambio, me reí una vez con dureza porque su indignación hizo que algo en mí se sintiera visto. Eso era lo que había faltado durante años. Todos en mi familia siempre se habían apresurado a explicarme a mis padres. Tienen buenas intenciones. Son anticuados. Sofía solo necesita más apoyo. Ya sabes cómo es tu madre. Tú eres la fuerte. Pero nadie había mirado los hechos y había dicho la obviedad en voz alta. Esto es cruel. De pie en esa habitación, empecé a recordar todos los pequeños momentos que habían construido la beca universitaria que gané que apenas mereció unas felicitaciones distraídas porque Sofía estaba pasando por una ruptura. La cena de cumpleaños que mis padres reprogramaron 2 veces. Luego la combinaron con un almuerzo del Día del Padre para ahorrar tiempo.
El ascenso que obtuve en el museo que mi madre desestimó preguntando si Daniel todavía estaba seguro de querer una esposa con un trabajo tan exigente. La mañana de Navidad en que Sofía recibió un viaje sorpresa a Napa y yo recibí una agenda de cuero porque, como dijo mi padre, siempre has sido tan práctica. Práctica, confiable, madura, fácil. Esos no eran cumplidos en mi familia. Eran medidas de ahorro, etiquetas que usaban cada vez que querían que yo tragara la decepción sin que ellos se sintieran incómodos. Naomi se agachó frente a mí, con una mano agarrando el borde de mi silla, y dijo algo que no creo que olvide jamás. Dijo, Isabella, este no es el día en que te abandonaron. Lo han estado haciendo lentamente durante años. Este es solo el primer día en que no puedes fingir lo contrario porque llevas blanco y todos pueden ver el daño. Esa frase me golpeó más fuerte que las fotos. Quizás porque era verdad. Quizás porque en el fondo había pasado gran parte de mi vida esperando que el contexto lo redimiera. Quizás pensé que si lograba lo suficiente, amaba lo suficiente, tenía éxito lo suficiente, planeaba con suficiente cuidado, eventualmente estarían a la altura de la ocasión. Pero algunas personas no se elevan. Simplemente se rebelan. Me senté allí un momento más, alisando la tela sobre mis rodillas, mirando el suave brillo del encaje contra mi piel, y dejé de preguntar cómo podían hacer esto. Esa pregunta me había mantenido atrapada durante años. Implicaba que debía haber una respuesta que hiciera que el dolor fuera razonable. No la había. La mejor pregunta era qué iba a hacer con la verdad ahora que finalmente había dejado de esconderse. Naomi metió la mano en su bolso, sacó mi lápiz labial y me lo entregó como si me estuviera devolviendo mi propio nombre. Así que retoqué mi boca. Recogí mi ramo. Me miré en el espejo y vi el mismo vestido, la misma cara, el mismo día de la boda, pero no la misma mujer que había entrado en esa habitación esperando un milagro de última hora. Le envié un mensaje de texto a la coordinadora, empiecen a tiempo. No más retrasos. Luego envié un segundo mensaje, si Ricardo y Elena Rodríguez llegan, no los lleven a la mesa familiar. Tráiganmelos a mí primero. En silencio. Ese fue el momento en que la pena dejó de conducir y algo más firme tomó el volante. Una vez que tomé la decisión, mi cuerpo la siguió un segundo después, como si un cable invisible dentro de mí finalmente hubiera dejado de chispear y se hubiera asentado en su lugar. El temblor en mis manos se alivió. Mi respiración se ralentizó. Incluso el ruido fuera de la sala de preparación, sillas moviéndose, zapatos cruzando el azulejo, voces amortiguadas de invitados tomando sus asientos, dejó de sonar a presión y empezó a sonar a la realidad esperando que yo entrara en ella. El dolor seguía allí, por supuesto. No había desaparecido, pero ya no tenía el control. Eso era nuevo. Recogí mi ramo de nuevo, eché los hombros hacia atrás y me miré por última vez en el espejo. Mi rímel estaba intacto. Mi lápiz labial estaba firme. Mis ojos eran diferentes. No más suaves, no más tristes. Más claros. Esa era la palabra. Más claros. Durante la mayor parte de mi vida, había confundido la esperanza con la lealtad. Había creído que si me mantenía lo suficientemente paciente, útil, comprensiva, mis padres eventualmente cederían a mitad de camino y actuarían como si yo importara sin que se les recordara. Pero de pie allí con un vestido de novia, con la verdad tan claramente expuesta, finalmente pude ver lo mal que esa esperanza me había entrenado para traicionarme a mí misma. Naomi me abrió la puerta sin decir una palabra, y juntas caminamos de regreso hacia la entrada de la ceremonia. El cuarteto había vuelto a empezar. Los invitados se levantaban ligeramente en sus asientos, tratando de no parecer demasiado curiosos, intentando y fallando. Una ceremonia retrasada siempre crea susurros. Una novia caminando sin sus padres crea silencio. Cuando las puertas se abrieron y yo entré sola, toda la sala cambió, no con lástima, como había temido, sino con atención. Atención real y completa. Se movió por el espacio como una corriente. Podía sentirlo en la quietud, en la forma en que las conversaciones murieron al instante, en la forma en que la gente se giró completamente hacia mí en lugar de mirar educadamente y luego desviar la mirada. Por un segundo suspendido, entendí exactamente lo expuesta que estaba.
Y entonces, inesperadamente, esa exposición dejó de sentirse como humillación y empezó a sentirse como poder. Yo seguía aquí. Ellos no. Que todos lo vieran. Que todos se preguntaran. Que todos recordaran quién se presentó realmente y quién no. El pasillo se extendía frente a mí bajo cálidas luces colgantes y jazmín trepador, y lo caminé sola con la espalda recta y la cabeza en alto. A mitad de camino, vi a Naomi en la primera fila, ya llorando. Vi a la madre de Daniel con ambas manos apretadas contra su pecho. Vi a uno de mis colegas del museo mirándome con el tipo de orgullo feroz usualmente reservado para sobrevivientes y finalistas de maratones. Luego vi a Daniel. Su cara cambió en el segundo en que se dio cuenta de que venía sola. Primero preocupación, luego comprensión, luego algo más firme y profundo que cualquiera de los dos. Respeto. No se veía avergonzado por mí. No se veía en pánico. Parecía saber que esta caminata me estaba costando algo y me admiraba por tomarla de todos modos. Para cuando llegué a él, mi garganta me ardía. Él tomó mis dos manos y se inclinó lo suficiente como para susurrar: ellos no tienen derecho a tocar este momento. ¿Me oyes? No tienen derecho a tenerlo. Eso casi me deshace más que cualquier otra cosa en todo el día. Porque eso era lo que había estado protegiendo sin siquiera darme cuenta. No solo la ceremonia, el significado de ella, el derecho a tener una cosa sagrada en mi vida que no tuviera que doblegarse ante el egoísmo de mi familia. La oficiante comenzó, y me concentré en la cadencia de su voz, en la calidez de las manos de Daniel alrededor de las mías, en la luz que se filtraba a través del cristal del invernadero. Poco a poco, la sala dejó de sentirse como un lugar donde había sido abandonada y comenzó a sentirse como un lugar donde había sido presenciada. Esa diferencia importaba más de lo que puedo explicar. Durante los votos, escuché mi propia voz salir más fuerte de lo que esperaba. Los habíamos escrito semanas antes, sencillos y sinceros. Pero cuando llegó mi turno, añadí una línea que no había estado en la versión original. Dije: prometo construir un hogar donde nadie tenga que ganarse la ternura siendo conveniente. Las palabras quedaron suspendidas un segundo, y sentí cómo se extendían por la sala. Algunas personas lo entendieron inmediatamente. Podía darme cuenta. Quizás otros simplemente lo escucharon como poético. Estaba bien. Daniel lo entendió. Sus ojos se llenaron antes de pronunciar una sola palabra de sus propios votos. Cuando prometió que nunca más tendría que estar sola en una habitación llena de gente, sentí que algo dentro de mí se aflojaba que había estado tenso durante años. No sanó, no completamente, pero se aflojó lo suficiente como para respirar, lo suficiente como para creer que mi futuro no tenía que parecerse a mi historia. Cuando nos besamos, los aplausos que siguieron no fueron del tipo cortés que la gente da en eventos formales porque se espera. Tenían fuerza detrás. Alegría, sí, pero también solidaridad. El tipo de aplauso que dice: vimos lo que pasó y aún así te vemos. Caminamos de regreso por el pasillo juntos como marido y mujer. Y con cada paso, sentía que me alejaba cada vez más de la hija que mis padres me habían entrenado para ser. La hora del cóctel comenzó bajo cadenas de luces y el tenue resplandor dorado de la tarde que se derramaba a través de los paneles del invernadero. Los invitados se agruparon alrededor de mesas cubiertas con manteles de lino, los camareros pasaban bandejas de champán y pastelitos de cangrejo, y la banda comenzó a tocar algo suave y alegre. Más de una persona me abrazó un poco más fuerte de lo habitual. Nadie hizo preguntas invasivas. Nadie me impuso compasión. Esa contención se sintió como una forma de amabilidad. Me dieron espacio para mantener la dignidad, y siempre lo recordaré. Luego, mientras el fotógrafo se acercaba para preguntar sobre los retratos formales, tomé una decisión que en el momento se sintió pequeña y enorme en el segundo en que la pronuncié en voz alta. Él preguntó si quería esperar un poco más en caso de que mis padres llegaran antes de las fotos familiares. Dije: no. Luego aclaré: hagamos el retrato familiar ahora, pero no por sangre. Él parpadeó una vez, luego asintió como un profesional que había visto suficientes bodas para entender que algunas instrucciones llevan historia. Así que reunimos a las personas que realmente nos habían elegido. Naomi,
Los padres de Daniel, mi compañera de cuarto de la universidad, mi equipo del museo, la vecina que una vez me ayudó a mudarme de un apartamento a medianoche, la mentora que me enseñó a negociar mi salario. Amigos que habían volado de otros estados. Personas que llamaron, se preocuparon, se presentaron, se quedaron hasta tarde, recordaron detalles, hicieron espacio. Personas que nunca trataron el amor como un sistema de clasificación. Nos paramos debajo de una pared de hiedra y luce faroles mientras el fotógrafo nos arreglaba más cerca, más unidos, más cálidos, hasta que dejó de parecer un sustituto de familia y comenzó a parecer la verdadera. Fue la foto más honesta que jamás había tomado. La miré en la vista previa de la cámara y sentí una extraña oleada de paz. Ahí está, pensé. Ahí está la vida a la que realmente pertenezco. Y luego hice algo que mi antiguo yo nunca se habría atrevido. La publiqué antes de la cena. Sin pensarlo demasiado, sin carpeta de borradores, sin preguntar si era demasiado. Solo la foto y un pie de foto, gracias a las personas que eligieron estar aquí hoy. Hicieron de esta boda inolvidable. Algunos asientos quedaron vacíos, pero el amor tiene una manera de llenar lo que el irrespeto abandona. No etiqueté a mis padres. No nombré a nadie. No lo necesitaba. Cualquiera que necesitara entender, entendería inmediatamente. Cualquiera que se sintiera expuesto por ello se había ganado ese sentimiento. Deslicé mi teléfono de nuevo en el bolso de mano de Naomi, acepté una copa de champán de una bandeja que pasaba y me volví hacia la recepción con Daniel a mi lado. Por primera vez en todo el día, ya no me estaba preparando para la decepción. Estaba lista para que el resto de mi boda comenzara. Las consecuencias comenzaron antes de la cena. Valeria, mi prima de la barbacoa y los pies de foto dramáticos, comentó primero: espera, ¿no estaban la tía Elena y el tío Ricardo allí? Luego Sofía me envió un mensaje de texto privado: ¿por qué publicas cosas pasivo-agresivas el día de tu boda? Mamá está molesta. Miré ese mensaje durante 3 segundos completos antes de reír tan fuerte que Daniel tuvo que preguntar si estaba bien. Hay algo casi artístico en la arrogancia de las personas que te hieren y luego inmediatamente afirman que tu reacción es la ofensa. Le respondí: ellos eligieron la parrilla de tu prima sobre mi ceremonia después de venir hasta el estacionamiento del lugar. No hay nada de pasivo en lo que digo. Luego la silencié y fui a cenar. La recepción fue hermosa, no perfecta. Hermosa. Lo perfecto es frágil. Lo hermoso está vivo. La madre de Daniel, Gloria, dio un brindis corto tan sincero que hizo llorar a la mitad de la sala. Naomi de alguna manera convirtió mi caminata solitaria por el pasillo en una historia de valentía en lugar de abandono. Mis invitados bailaron. Rieron. Comieron risotto de champiñones y costillas estofadas y pequeñas tartas de limón bajo helechos colgantes y luz de velas. En un momento salí a tomar aire y vi la cresta de la montaña desvaneciéndose en el azul del anochecer. Y recuerdo pensar que la angustia es extraña porque puede coexistir con la alegría sin anularla. Estaba herida y feliz al mismo tiempo. Creo que la adultez es aprender que ambas cosas pueden ser verdad. Luego, justo después de nuestro primer baile, la coordinadora se acercó a mí con la cara cautelosa de nuevo. Esta vez no me tensé. Simplemente lo supe. Dijo: sus padres ya están aquí. Tan tarde que era casi divertido. Aparentemente, habían decidido venir después de la barbacoa, exactamente como mi madre lo había planeado, como si mi boda fuera una obligación improvisada que podían encajar entre hamburguesas y postre. La coordinadora añadió que parecían molestos por el cambio de asientos. Por supuesto que estaban molestos. A la gente así no le importa faltarte al respeto. Les importa cuando el irrespeto tiene logística. Pregunté dónde estaban. Ella dijo que estaban en la entrada lateral cerca de la cocina, exigiendo saber por qué nadie los había llevado a la mesa familiar. Le entregué a Daniel mi copa de champán, levanté el dobladillo de mi vestido y caminé hacia allí yo misma. Mi padre estaba con la cara roja. Mi madre parecía ofendida con un vestido de seda azul marino que nunca había visto porque ella no había estado presente en ninguna de las fotos, en ninguno de los votos, en ninguna de las partes donde un padre podría importar. Lo primero que dijo fue: Isabella, ¿qué demonios está pasando?
Tu tía me envió tu publicación y ahora la gente está llamando. Mi padre intervino, nos avergonzaste el día de mi boda. Imagínate. Se habían perdido casi todo y aún encontraron la manera de centrarse en sí mismos. Los miré a ambos y no sentí pánico, ni súplicas, ni ningún reflejo filial de suavizar el momento, solo quietud. Dije, ustedes se saltaron mi ceremonia por una barbacoa. Se sentaron en su auto fuera de mi lugar y decidieron que el pollo a la parrilla importaba más que verme casarme. Luego me dijeron que no hiciera un gran problema. Hice el drama exacto que merecía. Mi madre intentó una sonrisa, del tipo condescendiente que usa cuando cree que puede recuperar el control social. Dijo, oh, cariño, no seas dramática. Íbamos a venir después. Asentí una vez y dije, ese es exactamente el problema. Pensaron que, después, era suficiente. Mi padre miró hacia el comedor y bajó la voz, ¿de verdad nos vas a dejar fuera por un malentendido? Un malentendido. Esa frase casi me impresionó. Años de favoritismo, negligencia, comparación y humillación pública, todo envuelto como confusión. Les dije algo que debía haberles dicho una década antes, esto no se trata de esta noche. Esta noche es solo el último recibo. Los ojos de mi madre finalmente se endurecieron cuando se dio cuenta de que la vergüenza no me iba a conmover. Dijo que los estaba castigando delante de toda la familia. Dije, no, ustedes mismos hicieron eso en el momento en que eligieron dónde pasar la tarde. Mi padre preguntó si realmente iba a hacerlos irse. Le dije que sí, con calma, claramente, sin levantar la voz ni una sola vez. Luego añadí una cosa más, y esta fue la parte que ninguno de ellos vio venir. 3 meses antes de la boda, mi padre me había preguntado si podía revisar el presupuesto de renovación de la casa del lago que querían convertir en un alquiler a corto plazo. Soy diseñadora de exposiciones de museo, pero he pasado años gestionando proveedores, contratos, fabricación, equipos y sobrecostos. En mi familia, eso se traducía en mano de obra gratuita cada vez que alguien quería que algo se hiciera eficiente y hermoso. Había pasado semanas ayudándolos a conectarse con una consultora de subvenciones para la conservación, a trazar un plano de planta alquilable y a preparar el paquete de la propuesta que haría que todo el proyecto fuera financieramente viable. La solicitud final con mis recomendaciones de proveedores, revisiones de cronogramas y notas de crédito fiscal vencía el lunes por la mañana. Miré a mi padre y le dije, dado que ustedes piensan que mis logros son opcionales, también lo es mi trabajo. Me retiré del proyecto hace una hora. Revisen su correo electrónico. Él me miró fijamente. Mi madre incluso palideció. Lo había hecho mientras me cambiaba a mis zapatos de recepción. Un mensaje conciso para ellos, uno para la consultora, uno para el contratista, con efecto inmediato, ya no estoy involucrada en el proyecto de la Casa del Lago en ninguna capacidad de asesoramiento o coordinación. Por favor, eliminen mi nombre de todos los materiales y dirijan futuras preguntas a otro lugar. Esa casa era su gran plan de jubilación, su próximo sueño de símbolo de estatus, lo que habían alardeado ante cada primo y amigo de la iglesia en las cercanías. Habían estado dependiendo de mí para mantener unidas las piezas móviles porque Sofía no era buena con los detalles, lo que en el lenguaje familiar significaba que Sofía era demasiado valiosa para ser cargada y Isabella era demasiado confiable para negarse. Hasta ahora. Mi padre preguntó si realmente sabotearía a la familia por un malentendido privado. Casi sonreí ante la repetición. Misma palabra, voz más baja. Dije, no. Finalmente estoy cobrando la tarifa del mercado por el acceso a mí, y ustedes no pueden pagarlo. La coordinadora se acercó, sin tocarme, solo presente. Daniel estaba a unos metros detrás, silencioso y sólido. Mi madre cambió de táctica como siempre hacía cuando el control fallaba. Lágrimas. Dijo, no puedo creer que nos hagas esto el día de tu boda. Esa frase me lo dijo todo. Incluso entonces, incluso allí, el día todavía les pertenecía en sus mentes. Su herida, su humillación, su hija era simplemente la ocasión. Así que les di la verdad, despojada de cada suavizante que me habían enseñado a usar. Dije, ustedes me enseñaron toda mi vida que el esfuerzo sigue al valor. Gastaron dinero, tiempo, discursos, fines de semana y energía en Sofía porque ahí es donde iba su valor. Hoy finalmente les creí.
Y ahora mi esfuerzo también sigue al valor. Va a mi esposo, a mi matrimonio y a las personas que realmente se presentaron. No a ustedes. Ya no. Mi padre se quedó en silencio primero. Mi madre parecía que alguien la había bofeteado, aunque apenas había elevado mi voz por encima del nivel de conversación. Es sorprendente lo brutal que puede sonar un límite para las personas que esperaban acceso permanente. Le pedí a la coordinadora que les trajeran sus abrigos del guardarropa. Luego me di la vuelta y regresé a mi recepción antes de que cualquiera de ellos pudiera intentar una última reescritura de la realidad. Detrás de mí, escuché a mi madre decir mi nombre de la manera en que solía hacerlo cuando yo era pequeña y todavía corría hacia él. No me di la vuelta. ¿Alguna vez has llegado a un punto en el que no mirar hacia atrás es lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo? Creo que algunas personas llaman a eso frialdad. Yo lo llamo educación porque esa es la lección que mi boda me enseñó más claramente que cualquier libro, sermón o disculpa. El amor sin respeto es solo acceso, y la familia sin responsabilidad es solo un hábito vestido con ropa sentimental. Se nos enseña que ser la persona más grande es noble, que soportar el dolor en silencio prueba el carácter, que mantener la paz es más importante que decir la verdad. Pero el conocimiento útil, el tipo que realmente protege tu vida, enseña algo diferente. Enseña que el respeto propio no es crueldad, que los límites no son traición, y que las personas que se pierden tus momentos más importantes te están diciendo exactamente dónde te clasifican en sus prioridades. Créeles la primera vez. Al final de la noche, mis padres se habían ido. Mis invitados seguían bailando y el chat grupal familiar había estallado en el tipo de caos que ocurre cuando una persona finalmente se niega al viejo guión. Valeria eliminó su publicación de la barbacoa. Sofía llamó 2 veces. Una tía de la que no había sabido en años envió un mensaje que simplemente decía: lamento que todos hayamos permitido que esto sucediera durante tanto tiempo. Daniel me encontró cerca de la pista de baile, deslizó su mano alrededor de mi cintura y preguntó si estaba lista para el pastel. Miré alrededor de la habitación a Naomi riendo con la banda. A mi familia elegida aglomerándose alrededor de la mesa de postres, a la luz de las velas parpadeando contra el cristal del invernadero, a la vida que me esperaba más allá de este día brutal y esclarecedor. Y dije que sí, no porque todo estuviera sanado, no porque hubiera dejado de sentirme herida, sino porque por primera vez la historia ya no trataba de si mis padres me amaban correctamente. Se trataba de qué haría ahora que entendía que nunca lo habían hecho. Y lo que hice después lo cambió todo. Dejé de ofrecerme para ser ignorada. Dejé de financiar relaciones que funcionaban con mi silencio. Dejé de confundir la resistencia con el amor. Fui de luna de miel. Bloqueé 3 números sobre el océano. Volví a casa más ligera. A veces la venganza no se parece a gritar en público o exponer todos los secretos familiares a la vez. A veces se parece a permitir que las personas adecuadas te vean prosperar mientras las personas equivocadas se dan cuenta de que la puerta ya no se abre desde su lado. La noche de mi boda, mis padres me dejaron de lado por la barbacoa de mi prima. A la mañana siguiente, habían perdido a su gerente de proyecto, a su hija de reserva, a su solucionadora silenciosa y a la mujer que asumieron que siempre estaría esperando. Nunca vieron venir eso.